Shalom. En el video de hoy quiero que te detengas un momento, que suspendas el ruido habitual de la mente. ¿Bien? Y reflexiones sobre esto que puede cambiar de raíz la forma en que entiendes lo que casi todos desean, pero casi nadie comprende. Y es el concepto de la suerte. Quédate hasta el final de este recorrido, porque más adelante vas a descubrir por qué aquello que llamas buena suerte o mala suerte no es cuestión de azar ni de capricho, ni mucho menos un juego injusto del destino. Es más bien un estado espiritual muy bien definido, que puedes alcanzar para tu beneficio según tu nivel de conciencia. Soy Rabbi Shlomo Elazar. Vivimos en una cultura donde se dice con ligereza, te deseo mucha suerte, como si estuviéramos hablando de algo etéreo e impredecible, algo casi infantil. Pero dime algo con honestidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué estás deseando realmente cuando pronuncias esas palabras para invocar la suerte? ¿Estás deseando que fuerzas desconocidas se alineen sin sentido? ¿O estás deseando que la vida favorezca a esa persona de una manera profunda y sostenida? Detente un segundo y piensa en esto antes de seguir, porque aquí empieza la diferencia entre escuchar y comprender. La mayoría de las personas creen que la suerte es cuestión de haber nacido con algún don especial, o que solo la tienen quienes poseen de nacimiento algo misterioso que los demás no tienen. Creen que aparece y desaparece sin razón ni motivo. Creen que hay gente que es, entre comillas, de buenas, que hay gente que es, entre comillas, muy de malas. Creen que depende de factores externos, de circunstancias, de personas, incluso de los astros, de las cartas, del horóscopo, o de poseer algún amuleto típico como una herradura de caballo, o una pata de conejo, o un trébol de 4 hojas, etc. Y desde esa creencia, viven atrapados en una montaña rusa emocional en donde un día todo parece sonreírles, y al día siguiente sienten que todo se vuelve en su contra. Si esto te resulta familiar, este mensaje es para ti. Estaba escrito que este mensaje debía llegarte a ti para cambiar ese concepto erróneo de la suerte para siempre. Ahora bien, escucha con atención, porque esto puede incomodarte un poco. La suerte no es lo que te han enseñado. Y mientras sigas creyendo que la suerte es azar, seguirás entregando el control de tu vida a una aleatoriedad de la que jamás podrás escapar. No te saltes esta parte, porque aquí está la base de todo lo que viene después. En la sabiduría milenaria de la Kabbalah hebrea, existe un concepto central que desmonta por completo la idea moderna y superficial de la suerte. Ese concepto, en hebreo antiguo, se llama masal. Y no, masal no significa simplemente buena suerte como se traduce de manera simplista. Masal es un sistema de influencias, un flujo espiritual, una forma en la que la bendición desciende, o no desciende, a la vida de una persona. La Kabbalah distingue claramente entre dos tipos de masal. El primero se llama masal tachtón, que traducido del hebreo antiguo significa influjo inferior o suerte inferior. El segundo se llama masal elión, que significa influjo superior o suerte superior. Y aquí empieza una de las claves más importantes que necesitas comprender. La suerte inferior, es decir, el masal tachtón, es la suerte que depende del mundo de abajo, el mundo terrenal, el mundo tridimensional, el mundo físico. Depende de factores externos, de otras personas, de contextos externos, de fuerzas naturales, incluso de los astros si tú quieres. Es una suerte que a veces parece favorecerte y a veces parece castigarte. Es el tipo de suerte que prevalece cuando una persona vive con una conciencia baja, fragmentada, reactiva. Es la suerte de quien cree que todo es aleatorio y, paradójicamente, al creerlo, activa la aleatoriedad en su propia vida. Es la misma suerte que tendría una botella de vidrio arrojada al mar. Esto no es castigo divino. Es lo que en hebreo antiguo se conoce como midá keneged midá, medida contra medida. La conciencia que eliges es la realidad que experimentas. Si eliges confiar en lo aleatorio, vivirás bajo lo aleatorio. Si esto ya te está haciendo replantearte cosas, déjanos un like ahora. No como un gesto automático, sino como una señal interna de que estás dispuesto a mirar esto con profundidad. Alguien le preguntó una vez a un gran sabio de la Kabbalah, ¿dónde está Dios? Y el sabio respondió algo que parece simple, pero es profundamente revelador. El sabio respondió, pues Dios está siempre donde le dejan entrar. Piénsalo por un instante. Dios no irrumpe violentamente en la vida de una persona que ha decidido confiar en otras fuerzas. Respeta el libre albedrío incluso cuando ese libre albedrío conduce al caos. Si una persona deposita su confianza en los astros, en la suerte ciega, en las cartas, en el azar, en otras personas volubles,
No puede luego reclamar estabilidad, coherencia o bendición constante. Ha elegido vivir bajo Masal Tachtón, bajo la conciencia inferior, bajo la suerte inferior. Antes de seguir, respóndete internamente esto. ¿En qué estás confiando realmente cuando tomas decisiones importantes? Escríbelo abajo en la caja de comentarios como una manera de empezar a reconocer el nivel de conciencia que requieres para desbloquear el flujo infinito de bendiciones de Dios que todos reconocemos como la buena suerte. Ahora bien, existe otra realidad completamente distinta, y es aquí donde la enseñanza se vuelve transformadora. ¿Recuerdas el concepto que te mencioné de nuestra tradición judía, llamado Masal Elión? Es decir, la suerte superior. ¿Lo recuerdas? Pues esta suerte superior no tiene nada que ver en absoluto con el azar ni con la aleatoriedad. Masal Elión proviene directamente de lo alto, de las dimensiones espirituales más elevadas de la realidad, de las Sefirot superiores, que son descritas en el árbol de la vida. Está asociada a la Sefirot superior llamada Keter, es decir, la corona, la voluntad divina, el nivel donde no existe la dualidad entre bueno y malo. Escucha esto con calma, porque aquí muchos se confunden. En el plano inferior, en el mundo físico, tridimensional, existe lo que llamamos buena suerte y mala suerte. Pero en el plano superior, en Keter, no existe la mala suerte. Solo existe el bien absoluto. Todo lo que ocurre, incluso aquello que desde abajo parece doloroso, forma parte de un proceso que conduce al bien último del alma. Esto no es consuelo emocional, es una estructura espiritual real. Cuando una persona se alinea con Masal Elión, incluso los desafíos se convierten en instrumentos de crecimiento, de rectificación, de tikkun, por su nombre original en el hebreo antiguo. Tikkun significa corrección, reparación, restauración del alma. Y todo lo que conduce a ese tikkun es, en esencia, buena suerte, aunque momentáneamente no lo parezca. Aquí es donde muchos fallan. Porque quieren que la bendición les llegue, pero no hacen nada por cambiar su estado de conciencia. Quieren el resultado, pero sin la alineación con Dios, con el Eterno, con el Altísimo, con el Supremo Creador. Pero la Kabbalah en este aspecto es muy clara. La suerte superior no se mendiga, se activa. Si este concepto te confronta o te genera conflicto interno, no lo rechaces. Por el contrario, hazte con sinceridad la pregunta de qué parte de ti se resiste a esta idea. Porque eso te permitirá identificar y reconocer los patrones mentales que tal vez debes vencer o eliminar para poder activar esta suerte superior, este Masal Elión. Ahora bien, ¿cómo se activa este Masal Elión? ¿Cómo se activa esta suerte superior? Aquí es donde debemos redefinir por completo el concepto de suerte. Incluso un filósofo no judío llamado Lucio Anneo Séneca, quien fue un filósofo estoico, escritor y político romano del año IV, antes de la era común al año 65 de la era común, llegó a una definición sorprendentemente alineada con esta sabiduría cuando dijo: la suerte se da cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta no es solo una frase bonita del estoicismo, es una verdad profunda. Es la verdad profunda que aquí venimos a revelarte. Las oportunidades fluyen constantemente desde lo alto. Dios es, en esencia, un Dios dador. La creación no existe para satisfacer una carencia divina que Dios tenga, porque Dios no carece de nada, sino para permitir que la bondad se manifieste. La gloria de Dios no es una cuestión de vanidad de Él en la alabanza o la adoración. Por el contrario, la gloria de Dios es su presencia revelada para bien de toda la humanidad. Pero aquí está el punto crítico. Si no estás preparado para reconocer la oportunidad pasa desapercibida. Y entonces dices, no tuve suerte, cuando en realidad no tuviste preparación. En hebreo, la palabra da'at significa conciencia, pero también significa conexión. Aquello de lo que eres consciente es aquello con lo que te conectas. Si eres consciente del Masal Elión, te conectas con él. Si lo ignoras, no desaparece, pero tú quedas desconectado de su flujo. Esto es muy interesante porque el ojo humano ve lo que está preparado para buscar, y este principio de la sabiduría judía milenaria, que tiene más de 3000 años de antigüedad, ha sido científicamente comprobado a plenitud gracias a los avances de los últimos 100 años en mecánica cuántica. Si uno está preparado o programado para buscar oportunidades, encontrará oportunidades. Si uno está programado para encontrar peligros, cosas en contra, también las va a encontrar. Entonces es muy importante entender esta definición. Esto explica por qué dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados completamente distintos. Una se eleva, la otra se rompe. No por suerte, sino por conciencia. Las oportunidades llegan de Dios todo el tiempo. Como hemos visto, Dios es un Dios dador. Dios creó el mundo para dar siempre, no para recibir. Dios no ha creado el mundo para recibir gloria, ni alabanzas, ni adoración. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios pleno. Si le faltaran alabanzas, si le faltara adoración, si le faltara algo, no sería Dios. Antes de seguir avanzando, piensa esto.
¿Estás entrenando tu conciencia para recibir bendición o solo estás reaccionando a lo que ocurre? En Masal Tachtón, una persona puede ganar la lotería y arruinar su vida. En Masal Elión, incluso una pérdida puede convertirse en la semilla de una abundancia mayor. Porque el criterio no es el placer inmediato, sino el bien eterno del alma. La Torá ya lo insinuaba cuando enseña que Dios repartió los astros a las naciones, pero reveló a Israel una conexión directa, sin intermediarios. Esto no es exclusividad étnica. Es una enseñanza espiritual universal que dice, el ser humano no está destinado a vivir bajo influencias ciegas, sino por encima de ellas. Cuando dejas de confiar en Dios y empiezas a confiar en, entre comillas, intermediarios, la bendición se fragmenta hasta diluirse. Cuando confías directamente en el Creador de todo, en el Altísimo, en el Eterno, en la fuente de toda manifestación, la bendición fluye sin interrupción y sin límites. Respóndete esto con honestidad. ¿Estás buscando controlar el resultado o estás preparándote para recibir lo que viene de lo alto? Porque aquí está uno de los secretos más profundos. La bendición nunca se corta. Lo único que puede cortarse es tu capacidad de recibirla. Y si esto empieza a resonar contigo, quédate. Porque en la siguiente parte vamos a descender aún más en cómo se vive, se practica y se sostiene Masal Elión en la vida diaria, incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Y no lo digo como una frase bonita. Lo digo porque la conciencia que te trajo hasta este punto ya está operando de una manera distinta. Quédate conmigo un poco más, porque ahora vamos a profundizar en algo que suele pasar desapercibido, pero que define por completo si una persona vive bajo la suerte inferior, o Masal Tachtón, o bajo la suerte superior, o Masal Elión. Existe una confusión muy extendida. Muchas personas creen que tener fe significa negar el dolor, negar la dificultad o negar los desafíos. Pero eso no es fe, eso es evasión. La verdadera fe, desde la perspectiva de la Kabbalah, es reconocer que todo lo que ocurre, incluso aquello que no entiendes en el momento, forma parte de un diseño superior que apunta al bien último de tu alma. Cuando una persona vive conectada al Masal Elión, no interpreta la realidad desde la reacción inmediata. No se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué está ocurriendo esto ahora en mi vida? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Porque ya no estás luchando contra la realidad, estás dialogando con ella. Escucha esto con atención, porque aquí muchos se autoengañan. No todo lo que duele es malo, y no todo lo que agrada es bueno. El Masal Tachtón se rige por la lógica del placer y del miedo. El Masal Elión se rige por la lógica del propósito. Antes de seguir, detente un segundo y observa tu propia vida. ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas? ¿Te cierras, te quejas, te amargas o buscas comprender qué se está moviendo dentro de ti? No te juzgues, ni te castigues, ni te atormentes. Solo observa. La Kabbalah enseña que Dios es un Dios dador por esencia. No da porque le pidan. Da porque dar es su naturaleza. Pero aquí aparece un principio clave. Recibir también es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Si una persona no se prepara para recibir, la bendición puede estar pasando frente a ella constantemente sin que logre integrarla. No porque Dios no quiera dar, sino porque la persona no tiene el recipiente adecuado. En hebreo, ese recipiente se llama Kelí. La conciencia es el Kelí. Cuando una persona vive dominada por el miedo, por la comparación, por la desconfianza, por la sensación de carencia, su recipiente está fracturado. La bendición llega, pero no se asienta. Se dispersa. Y entonces esa persona dice, tuve mala suerte. No te saltes esta parte, porque aquí está uno de los errores más comunes y más costosos a nivel espiritual. La suerte superior, o Masal Elión, no depende de merecimientos. Depende de alineación. Esto es profundamente liberador. Porque significa que no necesitas ser perfecto para vivir bajo la suerte superior. Necesitas ser consciente. Necesitas estar dispuesto a aprender, a corregir, a asumir responsabilidad sin caer en la culpa. La culpa le pertenece al estado de conciencia de la suerte inferior, es decir, al Masal Tachtón. Mientras que hacernos responsables por todos nuestros actos pertenece al estado de conciencia de la suerte superior, es decir, al Masal Elión. Cuando una persona se equivoca y se castiga, se encierra o se etiqueta, vive bajo la influencia de la suerte inferior. Pero cuando una persona se equivoca y corrige, aprende y sigue avanzando, está viviendo en el estado de conciencia de la suerte superior, y su flujo de bendición no se detiene. Aquí aparece otro concepto esencial, Tikkun. Tikkun es un término del hebreo antiguo que significa rectificación, restauración, corrección o reparación. En nuestra tradición judía, Tikkun es el proceso de corregir lo que está roto en la persona, en la conducta y en el mundo, para alinearlo con la voluntad de Dios. El Tikkun no es pagar por errores pasados. El Tikkun es la oportunidad de refinar el alma. Cada experiencia, agradable o incómoda,
está diseñada para llevarte a ese refinamiento. Y desde esa perspectiva, incluso los desafíos son bendición. Si esto te está confrontando, escríbelo abajo en la caja de comentarios. ¿Qué parte de esta idea te resulta más difícil de aceptar? Ahora bien, volvamos a algo muy práctico. ¿Cómo se vive día a día en el estado de conciencia superior, en el Masal Elión? Se vive cuando, por ejemplo, se toman decisiones correctas, en actitudes cotidianas correctas, y en cómo interpretas lo que te ocurre sin resentimientos ni culpabilidades. Una persona conectada al Masal Elión entiende que no necesita controlarlo todo. Entiende que su tarea no es forzar los resultados, sino preparar su interior. Preparar su mente, su emoción y su conducta para recibir bendición en cualquier escenario. Esto es lo que muchas tradiciones llaman, entre comillas, la gracia. Pero en la Kabbalah, esta gracia no es una gracia pasiva. Es un estado de conciencia activo. Es una disposición interna constante. Aquí hay algo muy importante que debes escuchar con honestidad. Cuando una persona dice que confía en Dios, pero al mismo tiempo vive consultando horóscopos, cartas, señales externas, voluntades ajenas, esa persona no está confiando realmente. Está fragmentando su confianza. Y esa fragmentación la devuelve al Masal Tachtón, a la suerte inferior. Pero esto no es un castigo. Es solo una cuestión de coherencia espiritual. La Torá enseña que Dios distribuyó las influencias inferiores a las naciones, pero reveló a Israel, y a través de Israel, a la humanidad, que existe una conexión directa, sin intermediarios. Eso significa que no estás destinado a vivir a merced de fuerzas ciegas. Estás llamado a vivir por encima de ellas. Antes de seguir, pregúntate con sinceridad, ¿en qué o en quién estoy depositando realmente mi confianza cuando las cosas se ponen difíciles? Porque ahí se revela desde dónde estás viviendo. La conciencia de la suerte superior, o Masal Elión, está asociado a la Sefirot superior llamada Keter, es decir, la corona, la voluntad divina. Keter representa la voluntad divina, el punto donde todo es uno, donde no existe fragmentación. Desde ese nivel no hay buena o mala suerte. Hay sentido, hay dirección, hay propósito. Cuando una persona logra elevar su conciencia a ese nivel, aunque sea por unos momentos, empieza a experimentar algo que muchos llaman todo me sale bien. Pero lo que realmente ocurre es que todo empieza a encajar. Incluso cuando algo no sale como esperabas, no pienses que eso te rompe o te daña. Por el contrario, eso te enseña, te está dando una lección, te redirige, te fortalece. Si esto te está siendo útil, quédate hasta el final del mensaje completo, porque más adelante vamos a integrar una herramienta concreta para entrenar esta conciencia cada día. Ahora bien, aquí aparece otro punto que suele malinterpretarse. Vivir en el estado de conciencia de la suerte superior, o Masal Elión, no significa vivir pasivamente. No significa sentarse a esperar a que Dios haga todo. Eso sería otra forma de Masal Tachtón disfrazado de espiritualidad. La preparación de la que hablaba Séneca es esencial. Preparación mental, preparación emocional, preparación ética, preparación espiritual. Cuando estás preparado, reconoces las oportunidades cuando aparecen. Cuando no lo estás, pasan de largo. El ojo ve lo que la mente está preparada para ver. Esto no es misticismo moderno, es una verdad antigua que hoy incluso la ciencia confirma. Recuérdalo, es el fundamento conceptual de la mecánica cuántica, ya está científicamente comprobado. Te lo conté hace un par de minutos antes en este mismo video. Dios envía oportunidades constantemente, pero solo quien está entrenado o programado para percibir oportunidades las percibe, las recibe y las aprovecha. El resto las interpreta como amenazas, pérdidas o molestias. Respóndete esto en silencio. ¿Qué oportunidades has rechazado en tu vida por miedo o por falta de confianza? Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. Y no es espectacular, es cotidiano, es silencioso, es profundo. Vivir bajo Masal Elión significa entrenarte para ver bendición incluso cuando el envoltorio no es agradable. Significa dejar de medir la vida solo en términos de placer inmediato. Significa confiar en que el bien se está gestando, incluso cuando aún no lo ves. Si te sientes identificado con esto, este mensaje es para ti. Y en la última parte vamos a integrar una práctica concreta que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para reconfigurar tu relación con la suerte, con la bendición y con tu propio destino. Si has permanecido hasta aquí, hay algo muy importante que debes reconocer. No sigues escuchando por curiosidad. Sigues aquí porque, en algún nivel profundo, sabes que esta enseñanza toca una verdad que tu alma reconoce. Y eso ya es una señal de Masal Elión activo en tu vida. Porque cuando la conciencia está preparada, el mensaje aparece. Ahora vamos a cerrar integrando todo lo que hemos recorrido, no como teoría, sino como una forma concreta de vivir. Porque de nada sirve comprender estos conceptos si no se encarnan en la vida diaria. Y aquí quiero ser muy claro contigo, sin suavizar nada. La suerte superior no se activa por desearla. Se activa por asumir una nueva posición interior frente a la realidad. Masal Elión no es algo que ocurre ocasionalmente.
Es un flujo constante de bendición, de oportunidades, de aprendizajes y de crecimiento que desciende desde lo alto hacia tu vida. No se interrumpe, no se agota, no se retira. Lo único que cambia es tu capacidad de recibirlo. Dios no deja de dar, nunca. Si alguna vez sientes que la bendición se detuvo, no mires hacia el cielo buscando culpables. Mira hacia tu interior y pregúntate con honestidad si sigues alineado con esa confianza profunda que reconoce que todo, absolutamente todo, está siendo usado para tu bien último. Aquí hay algo que libera profundamente. La bendición que proviene del Masal Elión no depende de que hagas todo bien, no depende de que no te equivoques, no depende de que seas perfecto, depende de que seas consciente, responsable y que vivas siempre en el momento presente. Depende de que cuando caes, te levantes con aprendizaje y no con culpa. Depende de que cuando fallas, rectifiques con humildad y no con autocastigo. Esto es crucial, porque la culpa corta el flujo, la responsabilidad lo fortalece. Cuando una persona vive bajo Masal Tachtón, interpreta los errores como condenas. Cuando vive bajo Masal Elión, interpreta los errores como ajustes necesarios para su tikún, para la corrección y refinamiento de su alma. Y desde esa mirada, incluso lo que duele se convierte en una herramienta de crecimiento. Respóndete esto con honestidad. Cuando algo no sale como esperabas, ¿te castigas o te corriges? La diferencia entre ambas respuestas define desde dónde estás viviendo. Ahora quiero que comprendas algo esencial. Vivir bajo Masal Elión no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que la vida se vuelve significativa. Significa que incluso en medio de la dificultad, no te sientes abandonado, no te sientes a la deriva, no te sientes víctima del azar. Sabes que estás acompañado, guiado y sostenido por un propósito mayor. Y aquí aparece algo que muchas personas confunden. Fe no es negar la realidad. Fe es confiar en el sentido profundo de la realidad, incluso cuando aún no lo ves con claridad. Por eso, cuando una persona realmente confía en Dios, deja de buscar garantías externas. Deja de consultar señales aleatorias. Deja de depender emocionalmente de la aprobación o la voluntad de otros. No porque desprecia el mundo, sino porque ha elegido anclar su confianza en la fuente y no en los intermediarios. Antes de seguir, piensa en esto un segundo. ¿Qué intermediario sigues usando para sentirte seguro? ¿Las cartas? ¿La pata de conejo? ¿El horóscopo? Cuando esos intermediarios se caen, porque siempre se caen, la persona entra en ansiedad, en miedo, en sensación de mala suerte. Pero cuando la confianza está anclada arriba, incluso si algo externo se derrumba, la estructura interna permanece intacta. Esto es vivir bajo Keter. Esto es vivir bajo la corona. Esto es vivir bajo la voluntad divina del Altísimo, del Eterno, sabiendo que por encima de todo, Dios Todopoderoso no busca dañarte, sino conducirte hacia tu máximo bien. Ahora quiero compartirte un método muy práctico para empezar a desarrollar la conciencia de Masal Elión a partir de ahora mismo, si tú quieres. Es algo sencillo, pero profundamente transformador, si lo haces con intención. No es magia. Es entrenamiento de conciencia. Cada mañana, antes de empezar tu día, cierra los ojos un momento y di con calma, con presencia, con verdad interior. Conecto con el tesoro de regalos gratuitos que tú tienes para tu humanidad, para cada uno de nosotros. Conecto con esa gracia divina que va más allá de lo que merezco o no merezco. Me preparo profundamente para recibir el flujo de bendiciones infinitas en cualquier circunstancia, sea agradable o desafiante. Siempre recibo tu luz de bendición. Siempre me sonríe el Masal Elión. Siempre me sonríe el Masal Elión. No lo repitas como una fórmula vacía. Dilo como una afirmación de conciencia. Dilo como quien decide posicionarse de otra manera frente a la vida. Esta práctica no cambia la realidad externa de inmediato. Cambia algo mucho más poderoso. Tu forma de percibirla. Y cuando la percepción cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, los resultados cambian. Y cuando los resultados cambian, tu mundo entero cambia. Eso sí es verdadera suerte. Si aplicas esto de forma constante, empezarás a notar algo que muchos llaman milagros, pero que en realidad es coherencia espiritual. Las oportunidades empiezan a aparecer con más claridad. Las relaciones se ordenan, los conflictos pierden fuerza, y hasta los desafíos empiezan a tener un sentido distinto. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas convencerte de que tienes suerte. Lo sabes, lo vives, lo encarnas. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy concreto. Cuando termine este mensaje, escribe en la caja de comentarios qué idea de todo lo que escuchaste hoy te confrontó más o te dio más claridad. Nombrar eso fija la enseñanza en tu conciencia. Y si sientes que este contenido te ayuda a pensar, a crecer y a vivir desde un nivel más profundo, suscríbete a nuestro canal Riqueza Judía Decodificada. No para consumir más información, sino para seguir entrenando esta conciencia de forma constante. Aquí no hablamos de suerte superficial. Aquí hablamos de estructura, de propósito y de bendición real. Ahora mira el siguiente contenido que te aparece, porque continúa exactamente esta línea
y te ayudará a integrar aún más lo que hoy comenzaste a comprender. Nunca olvides esto. La verdadera suerte no es que todo salga como quieres. La verdadera suerte es vivir alineado con aquello que siempre quiere tu bien. Nos vemos en el siguiente video. Shalom.